Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea que nos esté viendo, toda esa gente mamadora, toda esa gente amante del cine bueno, del cine gacho, del cine en general. Esto es Sinestesia con C de cine y el día de hoy vamos a hablar de algo que mi querido amigo Fernando sabe hacer muy bien, que es decepcionar. Así es, el día de hoy vamos a estar hablando sobre... Cada quien trajo una listita pequeña, 3 películas cada uno, y vamos a hablar sobre esas películas que teníamos cierta expectativa y nos decepcionaron. No estamos hablando de, ojo, las peores películas del año ni nada por el estilo. Simple y sencillamente 3 películas cada uno que no cumplieron nuestras expectativas o que nos dieron alguna esperanza de que íbamos a ver algo más de lo que terminamos viendo. Entonces, no sé, Freddy, ¿quieres comenzar tú con tu primera película? Sí, y yo creo que es una de las que vamos a poder hablar bastante bien, porque también es una que decepciona a ti. Ok. Que es Joker 2 o Joker Folie à Deux. Uh-huh. El gran Lost Media de Todd Phillips, Joaquin Phoenix y Lady Gaga, que espero que lo sea pronto. Porque creo que había una expectativa muy alta por la primera película, por lo que representó también Joker para un tipo de cine que era el cine de superhéroes, que estaba en pleno declive, en cada vez una mayor escasez de creatividad. Y Joker fue un gran momento en el cine, fue un gran momento también en la carrera de Joaquin Phoenix, fue la gran reivindicación de Todd Phillips, y se esperaba bastante de una segunda parte, que finalmente no fue ni nada de lo que se esperaba, pero que no fuera nada de lo que se esperaba no era como el gran problema, ¿no? A veces podía ser como algo que no esperabas y te termina sorprendiendo, ¿no? Pero no fue ni lo que se esperaba, no era lo que los fans querían, pero además no fue una buena película a grandes rasgos. Sí, yo no soy el fan más grande de Joker 1. Reconozco que es una película que intenta algo distinto dentro del cine de superhéroes, aunque para lograr ese algo distinto, pues tiene que irse directo a Martin Scorsese y directamente tomar prestado, digamos, algunas, Tal vez todo. Algunas pequeñas cosas. Sin embargo, en esta segunda película creo que había mucha expectativa respecto a lo que podía entregar Todd Phillips. No es mi director favorito, sinceramente, porque no lo es. Yo no creo que sea el de nadie. No sé si alguien por ahí, su director favorito creo que eran fan de The Todd Hangover. Phillips, y es fan de The Hangover y dice, oye, ¿sabes qué? Mi película favorita, el Euroviaje censurado. Adelante. De la risa nos en lo comentan, por favor, nos lo Hollywood. comentan, por favor, en los comentarios, nos lo dejan ahí y nosotros los vamos a estar leyendo. Pero creo que Todd Phillips con esta película en específico intenta hacer algo que en principio yo respeto mucho, porque es una película que toma todo esto que sucedió, todo este hype que se dio alrededor de la primera parte, y todas estas personas que malentendieron el mensaje de la película, que era como, qué gran persona es el Joker, todos debería de haber alguien más así en la sociedad, vivimos en una sociedad y debería de haber más gente así en ella. Todd Phillips lo que hizo fue hacer una película sobre la importancia de la salud mental entre las personas de la ciudad. ¿Por qué no te debes de burlar del loquito del salón? ¿Por qué no burlarte del callado en el salón? Porque sí, un día de estos no la vas a contar. Hay una canción de Foster the People que habla de eso. Pero creo que en esta segunda película lo que él intenta hacer es algo que a mí me parece, en principio, admirable. Al menos es valiente. Que es, voy a burlarme hasta cierto punto de esa gente, voy a decirles que no entendieron mi película y voy a hacer todo lo que esté en mi poder, todo lo que odien, para hacer todo lo que ellos van a odiar en una sola película. Y no es un territorio nuevo para Todd Phillips. Todd Phillips tiene cierto conocimiento de estas cosas porque algún momento, no sé si hablamos sobre esto fuera de cámara, creo que tiene algunos paralelismos con una película 2001, me parece, Freddy Got Fingered. En el sentido de que Freddy Got Fingered es una película que en su momento Tom Green realizó para
burlarse del hecho de que había gente dispuesta a darle un cheque en blanco para hacer una película, siendo que su humor era un humor sumamente absurdo, vulgar, y lo llevó al límite, lo llevó verdaderamente al límite. Pero es una película que dentro de todas las cosas que hace, nunca pierde... Perdón. Nunca pierde como esa... Lolita Ayala. Filo Herrera. Nunca pierde ese enfoque de poner incómodo al espectador, pero al mismo tiempo entretenerlo. Y creo que ahí es donde falla Joker 2. Sí. Se enfoca tanto en incomodar a cierto parte del público que termina siendo tediosa, termina siendo aburrida. Los números musicales detienen la trama cada que aparecen y creo que tiene muchas cosas positivas, pero también creo que de pronto deja mucho que desear. Yo sí no creo que tenga nada positivo. Creo que lo mínimo que esperaba de alguien a quien se le dio libertad creativa total era un poco de coherencia. Okay. Y creo que Joker 2 no tiene ningún tipo de coherencia ni con la forma en que se hizo la primera parte de la película, ni siquiera, o sea, los recursos visuales están ahí, pero ni siquiera en la forma de contar a través de la imagen existe coherencia. A mí no me molestó que fuera un musical. O sea, no, a mí tampoco. Ya más adelante vamos a hablar de eso, pero bueno, a mí me gusta mucho el cine musical. Spoiler. Spoiler de otra decepción de este año. A mí me gusta mucho el cine musical y creo que el cine musical es un tipo de cine que está muy mal visto por alguna razón, como que está de moda odiar el musical. Así como, Wonka es una película bonita, pero es un musical. Y creo que tiene que ver un poco con los musicales de principio de siglo, High School Musical, Camp Rock. Bueno, ni siquiera son de principio de siglo. Estás hablando también, o sea, musicales de principio de siglo, estás dejando fuera a muchos musicales que son icónicos hasta el momento. Sí, pero creo que el odio moderno... Tu definición entonces es musicales de Disney Channel, no directamente. El odio moderno creo que está un poco basado en el gusto de la gente joven hacia los malos musicales que hizo Disney. Tenemos que viajar al pasado, o sea, en su momento High School Musical se vio como el bienvenido de vuelta a Vaselina, o sea, para una generación fue un fenómeno. Y eso es lo que me refiero, o sea, yo no tenía problema con que fuera musical, la gente estaba como muy dispuesta a odiar la película porque salía Lady Gaga, porque era un musical, y creo que muy buena parte de la conversación de por qué Joker 2 era decepcionante era por eso, porque era un musical, porque salía una estrella pop, pero solamente es decepcionante porque es una mala película. No hay otra cosa que decir de Joker 2, es una mala película con un mal desarrollo, con una mala dirección, con un Joaquin Phoenix que se ve que ya estaba odiando trabajar en esa película, que él mismo no lo ha dicho, pero lo ha demostrado. Y creo que incluso pese a lo que se dijo, Lady Gaga es de lo más rescatable de todo Joker foliado. Yo de hecho creo que ni siquiera llegaría a decir que está mal dirigida. Yo creo que la dirección es competente dentro de lo que tiene. Sus aspectos musicales, como tú dices, a mí el musical cinematográfico me parece uno de los géneros que más se presta a desarrollarse en una pantalla grande. A mostrar cosas que no estás acostumbrado a ver en otro tipo de producciones. No te voy a decir, todas las películas deberían de ser musicales, pero sí creo que los musicales muchas veces permiten a los directores hacer cosas que explotan mucho más su creatividad. En este caso yo lo que creo no es tanto que sea un error de dirección, yo creo que es más un error de guión, y es un error de fondo. El hecho de querer decir, voy a hacer una película que tiene números musicales porque quiero enojar a mi audiencia. Ajá. Pero no les voy a proporcionar un contenido que me ayude a respaldar eso. Al final la película, ¿qué es lo que te dice? No te dice gran cosa. De hecho no te dice nada. Prácticamente no te dice nada. O sea, solamente es como... No malentiendas mis mensajes, que es como el mensaje de Todd Phillips para el espectador. Ajá, la única parte donde creo que es un poco coherente es como esa parte del juicio donde... recobra... como el Quijote recobra la cordura para morir. Pero inmediatamente después le vale madre y lo regresa al punto donde... Sí, y termina siendo así su revelación final de que estábamos viendo los orígenes del Joker, de Heath Ledger todo este tiempo. Que, o sea, puede ser, puede que no lo sea, no sabemos cuál fue la intención, pero bueno.
Sí, es mediocre, o sea, es una película mediocre y creo que esto es algo muy sencillo porque no va a hacer enojar a nadie. La gente que la quería odiar la odió y no creo que hubiera una sola persona que genuinamente le fuera a gustar. Yo conozco gente que la amó. Okay. Y quisiera después hablar con ellos, o si a ustedes les gustó mucho, o si a ustedes les encantó, por favor díganos qué es lo que no estamos viendo, no desde un punto de, ustedes están mal, simplemente quiero ver qué es lo que a lo mejor no estoy viendo yo. Entonces, por favor, pero ¿quieres hablar algo más de Joker 2 o podemos pasar? No, es una decepción bastante bien fundamentada que hay sobre Joker 2, que ni siquiera hay como polémica al respecto. Entonces mejor tú dime. Universalmente no va a ser una de esas películas que la gente va a decir, ¿te acuerdas de Joker 2? No. Más o menos, no. Punto, o directamente no. Salió Lady Gaga. Pero bueno. ¿Cuál fue una de tus decepciones de este año? Yo voy de menor a mayor. Esa es la de las decepciones como la más clarita. No hay polémica. Yo quiero, porque creo que va por la temática. Al principio de esta discusión de Joker, tú hablabas de que el cine de superhéroes está cansado, que el cine de superhéroes está teniendo una fatiga muy fuerte. Sí. Yo quiero conectar esto con una película que probablemente vimos 3 personas en todo México, que es Hellboy The Crooked Man. Creo que aquí voy a tener que hablar solo porque me parece que tú no viste esa película. De hecho la vimos en cartelera. No me acuerdo qué película vimos esa vez. ¿Te acuerdas? Pero la vimos en cartelera una vez. Cuando volvimos al cine ya no estaba. En primer lugar, quiero mandarle un saludo a Cinépolis Patio Universidad, que nos llevó a vivir la gran experiencia de poner la película en un volumen absolutamente inhumano, en el que tuvimos que salir a quejarnos 3 veces para que bajaran el volumen de la función, porque cada uno de los jumpscares nos estaba literalmente taladrando el cerebro. Vimos la película así, o sea, tapándonos los oídos. Tal vez esa era la intención del director. Probablemente, uno nunca sabe. No hay que... No entendiste el concepto. No hay que descartar nada. El problema no fue la película, es que no entendiste el concepto. A lo que yo quiero llevar con Hellboy The Crooked Man, yo no soy realmente una persona que lee cómics. Me gustaría hacerlo más, pero la verdad es que muchas veces no encuentro el tiempo, y creo que los cómics son un hobby que requiere bastante atención, bastante pasión, bastante dedicación y por supuesto bastante dinero. No lo vamos a negar. En el caso específico de Hellboy, llega en un momento en el que el cine de superhéroes está en un nivel tristísimo. O sea, está agonizando, o sea, prácticamente se le empieza a notar una fatiga terrible. Ya parece que se va arrastrando a la línea a ver si lo logra. ¿Cuál es la última buena película de superhéroes que recuerdas? Tendría que decir probablemente... Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Avengers Infinity War. Y estamos hablando de tiempos de prepandemia. Estamos hablando de prepandemia. Probablemente hacia más recientemente tendría que pensarlo muy bien, pero no creo que haya habido alguna que se haya metido así al top de películas del año. ¿Cuál es la última buena película de superhéroes que recuerdas, Sam? Endgame, también tiempo prepandemia. Y a mí Endgame ni siquiera me gusta tanto, prefiero 1000 veces Infinity War. Yo también prefiero Infinity War. Prefiero 1000 veces Infinity War. Es que Endgame es una sobredosis de azúcar todo el tiempo. Es disfrutable cuando la ves en el cine por primera vez, pero si la vuelves a ver, ya... O sea, cuando la empiezas a pensar ya, se cae. Pero todo esto fue un prefacio para decir... Cuando se anuncia Hellboy The Crooked Man, independientemente de que yo no tenga ese background de los cómics. De los cómics, y que sé que hay un fandom muy apasionado por Hellboy. Es un nicho fuerte, sí. Pero yo traigo como toda esta... O sea, yo crecí también en parte viendo las películas de Guillermo del Toro. Y es un superhéroe que me parece que tiene una mitología que se puede prestar a hacer cosas distintas. Y está muy cargada por el diseño de producción que le metió Guillermo del Toro.
Sí, pero independientemente de eso, o sea, creo que toda esta parte de tratar como con aspectos de la religión, de tratar con aspectos, o sea, se presta para hacer una película también madura. O sea, las películas de Hellboy de Guillermo del Toro son increíbles películas, pero son películas al final de superhéroes un poco familiares. De ese tipo de cine de superhéroes de primera etapa. Y entonces cuando anuncian The Crooked Man, se nos vende la idea de que nos van a dar una película de terror, clasificación R, así madura, dura. R de rompetímpanos. Una de las primeras cosas que dice su director, que por cierto es el director de Crank, uno de los directores de Crank, director de una película más o menos buena de hace algunos años que se llama Mom and Dad, con Nicolas Cage, no sé si la viste. Ghost Rider 2 también es un director que, o sea, es un director que ha hecho cosas bastante olvidables. Ajá, o sea, olvidables, pero por lo menos parecía que traía el corazón en el lugar correcto. Cuando una de las primeras cosas que hice sobre esta película es, voy a hacer una película influenciada por el folk horror, que va a tratar de temas sobre la brujería, sobre la religión, sobre esto, sobre el otro. Y en ese momento gana mi atención porque digo, tal vez el camino para el cine de superhéroes hacia adelante es una historia de menor presupuesto, más contenida y dentro de algún género. Porque, por ejemplo, a lo mejor no voy a hablar de películas de superhéroes, pero por ejemplo, Werewolf at Night, la serie de Marvel con Gael García. Sí. Me parece una propuesta bastante agradable, o sea, e intenta hacer lo mismo desde otro punto. Sí, que creo que esa es una de las cosas a las que está madurando un poco digamos, la industria del entretenimiento de superhéroes, ¿no? Como con The Batman, Joker también. Sí, pero, o sea, The Batman todavía es una superproducción. Pero me refiero más como esta idea de hacer como un estudio de personaje, meterse en historias más contenidas. Pero yo lo que quería ver era, ok, tienes un menor presupuesto, me estás prometiendo una película de folk horror, dame The Witch con Hellboy. O sea, no, obviamente no, tal vez exactamente nivel, así, sí. Pero yo esperaba o tenía ese tipo de expectativa y entonces el hecho de tener que hacer todo un desastre para poder ver la película, porque realmente tuvo muy pocas funciones, porque estuvo en muy pocos cines, porque duró una semana en cartelera. Ya me acordé, fue el día que vimos Late Night with the Devil y solo estaba una función y a la misma hora que Correcto, o sea, era salir de tu camino enteramente para poder ver Hellboy de Crooked Man, y llego con una cierta expectativa de que por lo menos sea una película de terror entretenida, ¿sabes? O sea, que sea una película de terror que tenga cierto, tal vez no que tenga un fondo muy fuerte, pero que por lo menos la forma sea suficientemente buena como para que justifique todo el desastre que es ver la película. Y creo que en ese sentido tal vez Hellboy fue víctima de una industria que claramente ya no tiene el poder de convocatoria para hacer películas malas. O sea, durante muchos años Marvel, Star Wars se han dedicado a hacer cosas que llaman sencillamente por su nombre, pero ya estamos llegando a un punto donde el nuevo cine de superhéroes, que es las películas biográficas, lo está superando, y ya no hay tanto espacio como para que una película de Hellboy solamente por ser de Hellboy te llame, o que una película de Venom solo por ser Venom, a pesar de que la traigan a promocionarse en México, venda lo que vendió la primera. Entonces, creo que es víctima de esta propia expectativa que tiene la industria, o que tendría la industria en los últimos momentos de un momento del cine que ya está francamente muriendo. Bueno, al final lo que quiero llegar con Hellboy y Crooked Man es que termina siendo una película mal hecha, muy barata, o sea, porque si tienes una limitación de presupuesto, pues entonces debes de trabajar alrededor de eso con creatividad, porque no es pretexto tener un presupuesto de, no sé, 5 millones, cuando con mucho menos que eso, a lo mejor Terrifier 3 utiliza el maquillaje de una manera que Hellboy ni se acerca a hacerlo. Entonces, creo que ahí es donde falla mucho la película. O sea, de Crooked Man como tal, el personaje termina pareciéndose a Leprechaun. No sé si viste esta película vieja, Leprechaun, con Jennifer Aniston. Sí, grandes efectos. Ajá, Warwick Davis, es lo mismo. O sea, se ve como Warwick Davis en Leprechaun y no da miedo y está plagada de jumpscares baratos. Y, o sea, realmente tiene una escena bien lograda,
probablemente. Y el resto de la película solo son una sucesión de eventos que van pasando por... No sé, porque la trama lo pide. O porque son súper fortuitos. No se termina de explicar prácticamente nada del lore de la película como tal. Que eso era, de hecho, cuando anunciaron esta de Hellboy, que está basada en un cómic, bueno, en una historia muy concreta de Hellboy, yo esperaba que al menos pudiera tener eso, ¿no? Un poco de lore sobre Hellboy, sobre este tipo, sobre esta... Por ejemplo, eso yo no he leído ese cómic, pero hay mucha gente que dice que esta película tiene algunas partes que son calcadas directamente del cómic, pero creo que eso también le juega en contra. Porque el medio es distinto. Sí. Entonces, no puedes tú esperar que todo el mundo va simplemente a decir, sí, hay un hueso de un animal que te otorga protección contra las brujas, porque así lo dice la trama. Y que sea fiel al material tampoco no es una categoría de calidad. Pero bueno, eso es por lo que personalmente no te recomendaría ver Hellboy. Pues no la voy a ver. No se la recomiendo prácticamente a nadie, a menos que sean muy fans de están un poco Hellboy sordos como tal, o si tienen ganas de ver cómo se vería el cine de superhéroes en su versión fanbid de YouTube, adelante. De hecho, seguro hay como... Debe haber como fanmates mejores hechos. Sí, probablemente. No, ni te hablo del que hace de Hellboy, es una tabla de madera. Pero bueno, o sea, creo que hasta ahí dejo mi conversación de Hellboy y pasamos con tu siguiente película. La siguiente película que a mí me decepcionó es una que a mucha gente le gustó, sobre todo a esa gente mamadora que usa Movie y Letterboxd, que es Tipos de Gentileza, Kind of Kindness, la segunda gran producción de Yorgos Lanthimos en menos de un año, bueno, en menos de un año de lanzamientos. Porque ya venía de Poor Things, y Poor Things a mucha gente le pareció una gran... La obra maestra de Lanthimos, la mejor película del año pasado. Pero a mí francamente me pareció una mamada. Y yo creo que Poor Things es una de esas películas que sirven muy bien para impresionar. O sea, es un tipo de cine impresionante por cómo está armado visualmente, porque Yorgos Lanthimos sabe perfectamente cómo hacer que algo sea atractivo en pantalla. Eso es algo que nunca le voy a discutir. Es un gran director en el sentido del impacto visual. Pero es una mamada, porque Yorgos Lanthimos cada vez ha jugado más con la idea de querer ser provocativo por ser provocativo. En Poor Things, a esa película que mucha gente le dio 5 estrellas, yo le di 1.5. Pero... yo creí que esa era ya como la forma final de Yorgos Lanthimos. Pero me equivoqué. En vez de entregar una sola historia estúpida, entregó 3. Y no solamente son historias tontas en su construcción, sino que ninguna termina de cuajar bien a bien. Y yo creo que si lo hubiera hecho esto como una miniserie de 3 capítulos, incluso hubiera sido mejor. Pero no lo hizo, porque es Yorgos Lanthimos. Es una persona que está ahí para provocar, y parte de su gran éxito es sencillamente ser una persona provocadora. Pero ya... esta yo creo que sí ya es su forma final. Yo creo que ya Yorgos Lanthimos no puede llegar más abajo de lo que ya llegó con Kinds of Kindness. Sí, de hecho, bueno, o sea, yo no me voy a meter a tu barco con Poor Things. De casi nadie se subió. Yorgos Lanthimos sí es un director que disfruto la gran mayoría de sus películas. Visualmente no, increíble. Visualmente y como tú me digas. O sea, me gusta su estilo del humor, me gusta... esa provocación que tú reniegas a mí me llega a parecer buena. O sea, el problema que yo veo en Kinds of Kindness es... justo, me parece una película que tiene 3 historias que son como ideas a medias. ¿Sí? Y las va intentando desarrollar y viendo a ver hacia dónde llega la historia. Parece que ni siquiera tiene como un plan claro entre hacia dónde va llevando cada una de las 3 historias. Y como resultado, el ritmo es pésimo. Sí. O sea, es una película de 3 horas. Es una película de 3 horas. Se siente como una película de más de 3 horas. Porque todo el tiempo estás viendo inicio, desarrollo, final, que es algo que le pasa a todas las películas de antologías. Pero aquí hay inicio y
hay un final técnicamente, pero el desarrollo es como un sube baja de, no sé, pequeñas quirks que se le van ocurriendo a Yorgos Lanthimos en el momento. Es que eso es lo que a mí me resulta decepcionante. O sea, no me gustó Poor Things, pero tampoco creo que Yorgos Lanthimos sea un mal director, que sea un mal cineasta. Yo esperaba con Kinds of Kindness un tipo de historia diferente a la que armó en Poor Things. Yo esperaba verdaderamente 3 historias que fueran algún tipo de lugar, que a la hora de verlas tú pudieras entender como, ok, tal vez en Poor Things era la super mega producción, tenía como ese foco de querer llevarse premios, de querer volver a poner a Lanthimos en un lugar que ya había estado algunos años atrás. Pero yo esperaba que fuera como un punto donde él tomara su desarrollo creativo para encontrarse, ¿no? Dije, son 3 historias, son 3 puntos donde va a poder tocar diferentes formas de hacer su cine, pero no lo hace. Hace exactamente lo mismo en las 3, que es, como tú decías, tomar una historia, ponerla de una forma muy lineal, bastante aburrida, diría yo. Ni siquiera tiene el interés que sí logra tener el desarrollo de Poor Things. Y cuando se aburre el director de su propia historia aburrida, te pone como algo que es provocador solo porque es provocador. Ya sea una escena de violación, algo agresivo, algo que sencillamente se ve impactante en pantalla. O sea, ni siquiera tiene que tener como un acto narrativo dentro de sus 3 historias. O sea, a mí me decepcionó porque yo creí que Yorgos Lanthimos sí podía entregar algo mejor trabajado, pero no hizo nada. O sea, jugó a ser el mismo y exagerarse. Sí, no, yo definitivamente no está entre mis películas favoritas del año. Probablemente no la odio tanto como tú, pero sí me parece una de esas películas que difícilmente voy a volver a ver. Yo no la puedo odiar. Muy probablemente no la voy a volver a ver. Cuando esté haciendo una revisión de la filmografía de Yorgos Lanthimos más adelante, no la voy a saltar. Voy a pretender que no está ahí y probablemente me quedo con los recuerdos de haberla visto en el cine y haber visto gente salirse de la sala al final de la primera historia, a la mitad de la segunda historia. O sea, porque sí es una de esas películas en las que gente se fue y pues... Sí. O sea, así me quedo con esa idea de Kinds of Kindness. Yo no la puedo odiar porque Jesse Plemons y Willem Dafoe se besan 2 veces. Me parecen los 2 highlights de Kinds of Kindness. Le faltó una tercera vez para que cada historia tuviera un highlight, pero así es la vida. Sí, no, desde el punto de vista de la actuación es prácticamente impecable. Pero sí, eso es lo que más me decepcionó. O sea, el problema es que no hay algo ahí que, o sea, prácticamente les dan muy poco que hacer y los actores hacen todo lo que pueden con lo que tienen. La dirección, el guión, todo no ayuda, no en nada. Pero Jesse Plemons, Willem Dafoe, Emma Stone, los 3 lo hacen increíble. Eso es lo decepcionante de Kinds of Kindness, que tenía muchos elementos para ser mejor, incluso tenía elementos para que yo no odiara a Yorgos Lanthimos, pero no pasó. No, y por ejemplo, para mí Emma Stone está encontrando como una buena sinergia con Yorgos Lanthimos. Sí. Y creo que debe de seguir explorando por ese lado, pero espero que no vuelva a hacer una antología pronto. Yo diría que... Y si la vuelve a hacer, como tú dices, una miniserie en HBO. Mejor. Bueno, Max... HBO Max, Discovery Max, lo que sea. Mañana se va a llamar distinto, entonces no vale la pena aprenderse el nombre. Una miniserie, 3 capítulos que puedas ver uno, te vas a hacer otras cosas, mañana ves el siguiente y a lo mejor ahí la podría ver un poco más como él quería que la vieras, pero es extraño que aparezca como una película de 3 horas. Sí, pero bueno, o sea... No, ¿quién soy yo para decir algo sobre la visión de uno de los directores más premiados de nuestros tiempos? No sé, es el Lars von Trier de los edgy. Uf. Y eso que ya Lars von Trier es bastante edgy. Sí, ¿de qué estás hablando? Es mucho más edgy Lars von Trier. No sé, Lars von Trier me parece más genuino que Yorgos Lanthimos. ¿Acaso no viste la de House of Jack? Jack Build? Increíble. Ajá, de House of Jack Build, ¿no viste Antichrist? ¿No viste Melancolía? E incluso si nos vamos hacia atrás, Dancer in the Dark. Es el rey de la petulancia, pero Idiots. Aún así creo que Yorgos Lanthimos lo supera en ser pretencioso.
No estoy de acuerdo, pero esa será una discusión para otro día. Un futuro episodio, porque ahora tenemos que hablar de otra decepción más que este año. No sé si culparon necesariamente a la película y a lo mejor tú me puedes dar un poco más de claridad al respecto. Argylle, la nueva película de Matthew Vaughn. Yo creo que empezó mal porque está escrita por Taylor Swift. No está escrita por Taylor Swift y eso es parte de mis decepciones de esta película. No necesariamente que no haya sido Taylor Swift quien la escribió, pero sí que toda la historia detrás de cámaras de Argylle es 1000 veces más interesante que la película. O sea, todo lo que la gente estaba intentando conectar, todo lo que la gente estaba eso fue lo que a mí me llevó a ver. Si tenía un gato y que si ese gato es de la misma raza que los dos gatos de Taylor Swift, que si utiliza la misma mochila que utiliza Taylor Swift en Miss Americana, no lo sé, pero había algo ahí que hizo que la película se viera como algo mucho más interesante de lo que termina siendo. Sí, incluso si no la hubiera tenido nada, no tiene nada que ver con Taylor Swift, pues, pero incluso si lo hubiera tenido que ver la película, creo que hubiera sido decepcionante, porque prometen una especie de metapelícula que está basada en el cuarto libro de una saga de libros que no se ha publicado, y entonces te intentan vender así como de, vamos a tener el primer libro de Argylle que se estrena no sé, unos meses antes que la película. Porque Ellie Conway es una gran autora de primera vez que para esto nadie la conoce. Ajá, ¿no? Nadie la conoce y tiene una gran prosa e incluso Matthew Vaughn en alguna ocasión dijo que era lo más subversivo en el cine de espías desde Ian Fleming. Ian Fleming es el escritor, si no lo saben, Ian Fleming es el escritor de James Bond. Entonces, el poner la vara tan alta, creo que le hizo mucho mal la película por completo, porque al momento que tú la vas a ver, es una película que, en primer lugar, honestamente, el estilo visual de Matthew Vaughn funciona mucho en ciertas películas, pero en esta película en especial, todo se ve tan mal. Lo hace ver todavía más caricaturesco, pero en el mal sentido. Justo, porque, por ejemplo, Kick-Ass Kick-Ass no. Quiero hablar específicamente de Kingsman. Kingsman es una película que tiene mucho de caricaturesco. Pero en el buen sentido. Pero en el buen sentido, correcto. Y en el momento en el que todo este estilo visual, como esa escena que por cierto nos eliminaron en México para el estreno comercial de Kingsman, la batalla en la iglesia. Dentro de la iglesia, esa escena en cines en México no existía. No, es que yo no la vi en cines. Entonces, si querían ver esa escena, tenían que verla posteriormente en los lanzamientos caseros, streaming o en DVD, streaming, ¿no? o en lo que fuera, porque esa escena cuando se estrenó en el cine estuvo muy cortada. Ese estilo caricaturesco que funciona tan bien en Kingsman, cuando lo trasladas a Argylle, hay una escena en la que hace como patinaje artístico sobre... Sí, no sé si viste Argylle. Sí, de hecho yo iba a comentar, o sea, pensé que ibas a referirte a la secuencia que abre con Dua Lipa. También un poco, es que... O sea, deja tú que otra vez, o sea, por segunda vez consecutiva te vendieron que Dua Lipa iba a ser parte de la película. Y termina saliendo 3 segundos. Y mal. Ajá, y John Cena, misma historia. Pero John Cena lo hace un poco mejor. Funciona en lo caricaturesco absurdo de la película, pero es de lo poco que logra hacer como match en lo absurdo de la película. Pero tienes un reparto, o sea, Bryce Dallas Howard como actriz principal no ha tenido mucha oportunidad de hacer, y creo que es una persona muy carismática. Lo es. De hecho, creo que carga un poco. Carga de hecho un poco también, justo, con la película y con el peso de todo el desastre que tiene en sus manos el director. Creo que lo mejor, de hecho, es ella y su relación con el gato. Por ejemplo, a mí me gusta Sam Rockwell en la película. Creo que hace una buena... También en ese tono caricaturesco creo que lo hace bastante bien. Es que creo que es más que trataron de adaptarse al desastre de la película, sí, a que fuera un acierto de la misma película. Pero tienes un elenco en el que también tienes a Bryan Cranston, también tienes a Samuel L. Jackson, que también sale 3 segundos. Catherine O'Hara, sí, y es como... Son grandes nombres.
¿por qué? O sea, ¿a qué estás jugando cuando tienes una película que has hypeado como va a revolucionar el cine de espías para siempre? Cuando todavía tienes una saga ahí como Misión Imposible que viene desde hace más de 20 años. Y un buen revival. Películas muy consistentes, con muy buenas escenas de acción, con un montón de secuencias impresionantes. Y tú vienes y me pones un PlayStation 2 enfrente y o sea, me voy a reír. Me voy a reír. Entonces, si no la hubieran probablemente hypeado de la manera tan desmedida en la que la quisieron dar a vender, creo que pudo haber sido una película que a lo mejor hubiera dicho, estuvo, me entretuvo durante me reí 3 veces. horas, me reí 3 veces y vámonos. Sí. Pero yo esperaba algo así, una película bastante meta que sirviera de algo que nos estuvieran metiendo todo historia ficticia a la vida real de Ellie Conway siendo una autora muy importante que iba a ser la gran saga de que realmente es Taylor Swift, de todo eso, que iba a ser la gran saga de la literatura moderna y que al final termina siendo una película absolutamente llena de clichés, predecible, muy aburrida, con una acción muy mala. Entonces yo creo que eso es lo que a mí personalmente me decepcionó bastante de Argyle y por lo que la meto en esta lista. Igual no sé si tú considerarías que fue... Con Argyle me pasó algo curioso, que fue que empecé a escuchar el revuelo y dije, voy a verla, pero yo no había visto Kingsman. La vi y me preguntó a mi hermano, como, no, pues ¿qué te pareció? Le dije, pues está aburrida, está fea, no me generó ningún tipo de interés. La idea de la metaficción en la historia me pareció interesante, pero nunca termina de amarrarse. El único giro interesante de la película se resuelve a los 3 segundos. Luego empiezan a meter un montón de información y no te ayuda en nada tampoco en ese, como el último tercio de la película. Pero me dijo, y qué bueno que no habías visto Kingsman, porque si hubieras visto Kingsman te hubiera enojado más. Y cuando vi Kingsman, pues yo dije, a donde sea, pero con Taron Egerton. Y, o sea, es eso, o sea, todo lo que yo vi mal en Argyle fue cuando vi Kingsman, como, ok, esto era lo que intentaba. Y ahí fue, o sea, me decepcionó con efecto retardado. Pero la decepción fue primero cuando la vi, de que quería ver algo que presuntamente iba a ser interesante, cuando menos. Y ya cuando vi Kingsman es totalmente decepcionante que teniendo de base algo tan divertido, tan entretenido, tan fuerte en su propio universo, termine haciendo algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y al final creo que el gran pecado de Argyle es que no hace absolutamente nada. Es el Magikarp del cine de espías, el Magikarp del 2024, que no tiene absolutamente nada destacable. O sea, todo está ahí como en la orilla de ser mid o ser malo. Sí, no te propone absolutamente nada, no te dan más allá de lo que esperarías de la película más mediocre de espías. O sea, si tú me preguntas si quiero ver Argyle o la gente Cody Banks otra vez, creo que vería a la gente Cody Banks. Entonces, creo que hasta ahí podemos dejar la discusión de Argyle y pasar con tu tercera película. No, sí, sigue tú. No. Va a haber una ligera polémica, lo voy avisando de una vez, pero entonces voy a pasar yo mientras Freddy se acobarda. Daniela, no me mates. ¿Piensas si efectivamente va a hablar de la película que quiere hablar? No, sí lo haré porque estoy enojado. Ok. Y mientras tanto, entonces yo voy a hablar de la que para mí fue una decepción mayúscula de este año, que es Un actor malo. Esa yo no la vi, entonces cuéntamela. Un actor malo es una película sobre un rodaje en el que uno de los actores, sin consentimiento de la actriz durante el rodaje de una de las escenas, la termina... no sé si nos... Sí, si nos pueda flaguear YouTube. Lo hará si lo dices. Okay. Pero se entiende, creo. Pero se entiende qué es lo que pasa. Durante la filmación de esta escena de sexo entre los dos actores, lleva las cosas demasiado lejos y entonces la actriz
lo que presenciamos es todas estas reacciones viscerales que va teniendo a lo largo de unas cuantas horas, que es lo que prácticamente es una película en su primera mitad en tiempo real, en la que todas las acciones van sostenidas por dos actuaciones maravillosas de Fiona. Déjenme corroborar el nombre de estos dos actores porque no quiero decir algo que sea incorrecto. Yo lo que les puedo decir en lo que busque el nombre es que esta película yo vi que se habló muchísimo de ella en internet. O sea, mucha gente la estaba poniendo como la gran joya, el gran lanzamiento del cine mexicano de este año. Pero yo no me animé a verla porque la última vez que me hicieron eso fue cuando me dijeron que Señora Influencer estaba buena y es una puta basura. O sea, bueno, no es una basura, es una buena idea. Con muy malas actuaciones, muy mala dirección, un guión todo pedorro lleno de lugares comunes, un diseño de producción paupérrimo, o sea, al nivel de Se Vale, Venga la Alegría, y con un desarrollo que, o sea, de verdad, si un director o directora amateur en 11 niños llega y lo hace, lo haría mejor. O sea, el señor Influencer tiene una buena idea, pero todo lo demás es horrible y yo por eso no vi un actor malo. Creo que estás exagerando un poco, pero no voy a hablar de señora Influencer en este episodio, más allá de para decir, a mí no me parece que sea la gran basura del cine mexicano, creo que tiene... no, hay sus cosas partes mucho buenas, peores. Pero bueno, o sea, ahora sí, las dos actuaciones, Alfonso Dosal y Fiona Palomo, increíbles actuaciones durante la primera hora y media de película. Es una película de 2 horas y poquitos minutos. Que hasta eso en el cine mexicano no es tan común. Vamos a decir 2 horas, vamos a redondearlo a 2 horas. Durante la primera hora y media la película es increíble. O sea, la película tiene un ritmo increíble. O sea, todo el tiempo te está mostrando la coreografía entre estos dos actores que están dándolo todo por la película. O sea, que están poniéndote a ti en la piel de unas dos personas que están atrapadas prácticamente en una habitación de hotel y que tienen que confrontarse entre ellos durante el tiempo que tarda en llegar alguien que va a tomarle la declaración a la actriz. O sea, cuando ella dice, ¿sabes qué? No, es que esto no está bien y yo quiero denunciar. Y entonces, durante esa hora y media, el espectador está confinado junto con los actores en un pequeño espacio en el que tú no puedes escapar de la situación. Y es increíble porque tú estás todo el tiempo pensando ¿cómo será esta situación? O sea, ¿qué tan difícil debe ser esta situación para una persona que la pasa de esta forma? Y no puedes escapar y no puedes voltearte y no te da la película un respiro para decir, me voy a poner de este lado mientras, o sea, tengo como a otro personaje que está en otro lado de la ciudad y que está haciendo cositas mientras estos dos están aquí teniendo... O sea, no. Es una película que como espectador te atrapa junto con sus personajes durante la primera hora y media. Ahora, ustedes a lo mejor podrán decir, ¿por qué estás hablando tan bien de esta película y la estás poniendo como tu gran decepción del año? Bueno, el problema es que la película no dura hora y media, dura 2 horas. Esa última media hora debe ser una de las peores cosas que... Nunca había visto una película descarrilarse tanto como se descarrila un actor malo. Autodestruirse. Y lo voy a spoilear un poco, entonces, si tienen alguna intención de verla... Está en Prime. Pueden pausar este video, regresar después, pero voy a arruinar el final de la película. Digamos que mientras todo esto está sucediendo hay un tercer personaje que como que graba ciertas cositas de cómo se está dando la conversación y todo esto, y filtra ese material al internet. Mientras nosotros estamos viendo este tour de force de dos actores dándolo todo el uno contra el otro, comienza a cocinarse en el background una trama en la que las redes sociales comienzan a linchar al actor por lo que hizo. Y en el tercer acto, cuando dejan la habitación del hotel, la película se vuelve así un mugrero impresionante, en el que parece que el director, más que decir, oye, está mal esta situación, no deberían de pasar este tipo de cosas, termina diciéndote de cierta forma, oye, está mal la cultura de la cancelación, o sea,
toma en cuenta que este actor que hizo algo malo también es una persona. No está bien que le hagan cosas que vayan mucho más allá de eso. Entonces el actor sale de ahí, llega a su casa y lo está esperando una turba furiosa porque su esposa le está hablando por teléfono que le están aventando cosas a su casa, que quién sabe qué. Lo está esperando una turba furiosa, lo bajan de su coche, lo golpean, lo queman vivo y lo matan. Y entonces el tono del final de la película es menos sobre lo mal que fue la situación inicial y más sobre lo mal que está que la gente se deje llevar por lo que ve en las redes sociales sobre una persona que actuó mal. Uh-huh. Y entonces termina siendo, o sea, una cosa rarísima en la que no sé si el director y escritor tenía la intención de decir algo más y se perdió en el camino, o si no lo pudo transmitir muy bien, pero dio paso a que muchos de los comentarios que tú veías en redes eran más sobre, ya ven cómo está mal creer todo lo de las redes sociales, la maldita cultura de la cancelación y esto y el otro, y terminó destruyendo el discurso que tardó 1 hora y media en construir en 15-20 minutos. Uh-huh. Y termina siendo una experiencia sumamente incómoda. O sea, terminar viendo que al final pareciera que quien más sufre es el actor malo. Actuó mal. O sea, quien termina pagándolo con su vida fue él. Y, o sea, está bien, pero entonces quitas completamente el foco de ella y le pones como una luz de... Tiene que ser... El público tiene que empatizar también con él. Que es como, ¿por qué tendría yo que empatizar con alguien que hizo algo así durante la filmación de una película? O sea, ¿por qué tendría yo que ponerme en ese lugar de decir, no, pobre, es que también hay que pensar antes de empezar a... Los malos tienen familia. Sí, Saddam Hussein tenía hijas. Más porque sabemos que en la vida real, si un actor hubiera hecho esto... A los 3 días tendrían a la gente diciendo como, ay, pero es que no hizo nada, en realidad no sé qué. O sea, las redes sociales a lo mejor te tumban durante 3 días, pero si tú te quedas callado el suficiente tiempo, o sea, la gente se le olvida. Uh-huh. Y te lo dejan pasar, o sea, porque le ha pasado a un montón de gente. Y gente que todavía tiene carreras, a pesar de que han tenido acusaciones brutales en su contra. Drake Bell. Barmisil. Creo que termina tirando por completo un mensaje y una construcción de película que era muy buena. Entonces creo que en buena medida es... o sea, entiendo en qué lado te decepciona, pero también creo que demuestra exactamente las intenciones del director, o que demuestra también la cultura y... el fondo real que existe de ideas uh-huh. en la industria mexicana del entretenimiento. Uh-huh. En donde esta gente está más preocupada porque los cancelen, porque hablen mal de ellos en internet, que por realmente que hagan algo malo. Y yo trabajé muchos años en Televisa, en la fábrica de sueños, y pues obviamente son cínicos al respecto, ¿no? Dentro de este círculo de gente, ellos saben que no les va a pasar nada. Obviamente no quieren que hablen mal de ellos, nadie quiere que hablen mal de ti porque te priva de oportunidades comerciales, te pone un poquito en duda con tu público. Creo que actualmente las funas y las cancelaciones tienen sí un impacto real, temporal, pero es un impacto real. Y creo que eso es más bien demuestra un poco el verdadero miedo de la industria mexicana del cine, de este tipo de personas que están justo en el medio y que es un miedo que tienen, ¿no? O sea, la decepción es obviamente para nosotros como audiencia o como para quien la ve y quien recibe este mensaje contradictorio, pero me parece una declaración de intenciones bastante reveladora. Pues ahí la dejamos con un actor malo. Yo sí recomendaría que la vean, pero si la quieren pausar cuando salen del hotel, no se van a perder de mucho. Entonces, ahora sí, el momento que todo el mundo ha estado esperando. Freddy va a meterse directamente contra un fandom que vamos a ver a dónde nos lleva, porque a lo mejor lo linchan y lo queman aquí afuera de su casa. Entonces, vean un actor malo antes de querer cancelado, cancélenlo, ¿va? Entonces aquí está solo mi amigo y adelante, dale con todo. Bueno, antes de esto quiero decir que Ariana Grande es la artista número 13 más escuchada en la historia de Mi Last FM.
Así que no pueden decir que no soy fan. Wicked es mi decepción del año. Y porque también es muy reciente. Tiene que una semana que salió. Pero yo sé que la película está también levantando ese polo de opiniones. Hay gente que la odia y hay gente que la ama. La mayor parte de la gente la está amando, obviamente. Sí. Porque no es una mala producción. Creo que para la gente que es novata en el cine musical, para la gente que no conoce Wicked, ya sea como obra literaria o como una obra de teatro musical, es una buena introducción tanto a este tipo de entretenimiento como para la historia en sí. Pero hay gente que ya conoce Wicked de muchos años, tanto el libro como la obra. Pero esa gente la está amando. ¿De qué estás hablando? No sé, es que, a ver, yo como fan de Wicked, como fan del teatro musical, no me gustó Wicked. Pero no porque crea que sea en sí una mala película. O sea, creo que se sostiene, es funcional, es una película funcional, es una película efectiva. Y de hecho acaba así en el punto más alto. O sea, Defying Gravity debe ser top 10 canciones de Broadway en su historia, así, sin bronca. Pero el problema que yo tengo con la adaptación de Wicked es un asunto más de fondo. Me decepciona muchas elecciones artísticas que se hicieron al respecto. Algunos cambios que creo que hicieron diluir un poco la esencia de Wicked. Que, a ver, el libro, se los voy a spoilear identitariamente. El libro es una revisión del personaje de Elphaba. Es una revisión que a mucha gente no le agrada, como a Fer, que a los villanos se les humanice y se les diga, pues fueron malos pues porque unos pedillos, ¿no? Hay gente a la que le gusta que el villano sea el villano y se acabó. Pero bueno, esto es... No siempre, pero cuando tienes un villano que históricamente siempre ha sido un villano, creo que no está mal decir, pues es un villano y punto. O sea, pero bueno, no voy a llevar la conversación hacia ese lado porque estás apasionadamente a punto de destrozar Wicked, pero... Creo que hay villanos donde no funciona, por ejemplo, Cruella. O sea, sí, no. Sí, vamos a justificar... ¿Por qué quiere matar perros? El ecocidio. No, aquí en Wicked, ¿qué estamos justificando? La destitución de un monigote como el mago de Oz, que es un charlatán. Tanto en la obra original como en Wicked. En la obra literaria. Bueno, la obra literaria es prácticamente un panfleto comunista sobre Elphaba, la animalista que incendia el Palacio Nacional con tal de liberar a los animales de su opresión. Y eso es algo que es muy claro en el libro. La obra es muy radical, es muy reaccionaria, sobre todo con el tiempo en que sale. Y el musical es mucho más tranquilo, mucho más... Trata de cambiar un poco el foco del comentario político, que sigue existiendo, es más sutil, pero sigue existiendo, a la relación entre Elphaba y Glinda. Lo cual me parece bonito, porque también es muy importante en el entretenimiento encontrar estas historias donde las relaciones entre mujeres son algo que puede nutrir tanto al personaje que en apariencia es malo como al personaje que en apariencia es bueno, ¿no? Tratar de mostrar esos claroscuros. Ahora, la película de Wicked aún diluye más el comentario político y aún diluye más la relación entre Glinda y Elphaba. Y yo creo, la decepción que yo tengo es puntualmente con el director, porque creo que es muy torpe para representar una obra de teatro musical en el cine. La forma de dirigirlo es pésima. La forma de mostrarlo en cámara es pésima. El diseño de producción trató de imitar demasiado a la película del 29, que se olvida un poco de cómo también fue representado Wicked en el teatro, cómo es representado Wicked en el mundo de Oz.
Y finalmente, el último punto, que obviamente no es contra Ariana Grande, nuevamente es contra el director. Hay un peso muy marcado en el personaje de Ariana Grande que tendría que tener un poco mayor de equilibrio entre Elphaba y Glinda. Y pues ya, Wicked está fea. Yo voy a hablar como alguien que no está familiarizado con el material original. Yo no sabía absolutamente nada. Para mí es una noticia que Elphaba es animalista. O sea, yo no tenía ni la más remota idea de que todo este desastre... Bueno, defendió al profesor Cabra así. Todo este desastre que está sucediendo... Yo no sabía que todo esto está motivado porque los animales hablaban y poco a poco se fueron sacando de la sociedad. Todo esto es nuevo para mí, ¿ok? Entonces, como alguien que no conocía absolutamente nada, la película me parece que es bastante cumplidora. Me la pasé bien viéndola, aunque sí creo que se arrastra un poquito de momento. También tengo un problema fundamental con la dirección, y no es necesariamente porque sea una película difícil de ver, o sea, de lo mala que sea. Tampoco es porque me encante que todos mis musicales sean solo como grandes tomas amplias y cosas por el estilo, porque hay musicales que funcionan muy bien también con la edición, pero siempre tiene que existir, o sea, tu cámara siempre tiene que ser un elemento más dentro de la coreografía. Tiene que moverse junto con la gente, tiene que saber en qué momento acercarse, tiene que saber en qué momento alejarse, tiene que saber en qué momento mostrarte todo y en qué momento tienes que mostrar solamente la cara de tu actriz. Sí. Y creo que eso es lo que falla mucho en Wicked. Tienes un diseño de producción impresionante, o sea, para mí, honestamente, el diseño de producción personalmente debe de ser uno de los mejores diseños de producción que he visto en un buen rato, porque muchos de esos sets son prácticos, sí, se construyeron y están, o sea, se ven impresionantes cuando puedes verlos. Eso por eso no me gustó, todo porque el creo tiempo, que lo construye a medias. Todo el tiempo estás moviéndote mal o estás acercándote cuando los extras están haciendo una coreografía, y en lugar de enfocarte en la coreografía de los extras, ahí ese es el momento en el que eliges acercarte a Ariana Grande, y es como, ¿por qué no te alejas para que veamos la coreografía y luego me enseñas a Ariana Grande? O sea, ese tipo de cosas creo que son las que a John M. Chu le fallan un poco, y que creo que debería de refinar bastante para Wicked 2. No creo, porque ya está haciendo... Bueno, debería a lo mejor. Bueno, la edición puede salvar. Por lo menos la corrección de color se tiene que corregir. Eso. Y creo que debe de haber también mucho énfasis, porque yo te comentaba el otro día fuera de cámara, porque sí somos amigos fuera de cámara. Sí nos caemos bien. Te comentaba que hay un número musical en la biblioteca que me pareció que si se viera como debería de verse, sería uno de los números musicales más impresionantes. Es que ni siquiera tan lejos. Que se han hecho en los últimos 10 años. Si se viera. O sea, ni siquiera es de que se viera bien. Que se El viera. gran problema que tiene es que cada que hay una ventana en foco, la imagen se sobreexpone de una forma inexplicable, en la que, como tú viéndola en una pantalla de cine, incluso como que tienes que cerrar un poco los ojos porque deslumbra. Y creo que eso es algo que el director quiso emular mucho de lo que hizo Spielberg en West Side Story, pero no se dio cuenta que Spielberg, cuando hace eso, solamente tiene un spotlight, y eso es lo que te echa hacia tu cámara, y ese pequeño y son flares, rayo de luz, ese flare, lo hace ver con el estilo que Spielberg llegaba teniendo desde hace toda su vida, prácticamente. Años. Y tú lo quieres copiar con una iluminación plana que es completamente, o sea, va a abarcar absolutamente todo lo que hay en tu cuadro, y va a volver difícil ver ciertas partes de la película. Eso a mí personalmente, yo sé que es algo que ya es prácticamente un meme para este punto de la vida, que la iluminación y la corrección de colores de Wicked está mal. Y sé que hay mucha gente que dice, no es verdad, pero yo personalmente sí creo que sí deberían de haberla trabajado un poco más. Ahorita hablaste de Spielberg, y creo que esto es algo también que me decepcionó mucho de Wicked, y es que finalmente no deja de ser una adaptación del teatro musical. Y tanto el teatro musical como el cine musical necesitan
guiarse de la música. No se trata de una consecución de una parte de actuación, una canción, una parte de actuación, una canción, que en Wicked sí lo es. O sea, es muy marcado cuando termina una canción, se ponen a actuar de manera, digamos, convencional, tradicional para una película en cine, y después vuelven a una canción. Esto en el cine musical y en el teatro musical no es así, porque hay algo que me parece a mí muy... que es la razón por la que me gusta el teatro musical, que es la razón por la que me gusta el cine musical. Y es que las partes que construyen la canción es la forma en que te lleva a imaginar algo más allá de lo que estás viendo, sobre todo en el teatro. Hay una forma de llevarte de lo que, digamos, estás viendo en teatro, de lo que estás viendo en set, a llevarte a imaginar algo más grande cuando empieza una canción. La canción lo que hace es romper o tratar de romper la barrera entre la realidad y una ficción más grande. Que no me gusta el remake que hizo Spielberg de West Side Story, que West Side Story es mi musical favorito de toda mi vida, pero es una producción bien hecha. Es una producción que entiende el teatro musical, que entiende los sets, que entiende esa grandilocuencia de justamente de cómo pasar de esto que está sucediendo en las calles de Nueva York, que está sucediendo en las calles entre jóvenes, y cómo a la hora de pasar a la canción, de pasar al acto musical, se convierte en algo masivo, se convierte en algo que te lleva a un nivel de imaginación mucho más grande, ya sea en el teatro, ya sea en el cine. O sea, Spielberg diluye un poco, o bastante, el comentario político de West Side Story, pero entiende cómo hacer un musical. Y yo creo que Wicked no entiende la magia de la canción, entiende lo exagerado del musical, lo teatral que tiene que ser, pero no creo que refleje la verdadera magia que tiene el cine y el teatro musical. A mí como película me parece que no creo que sea una de las decepciones del año, pero para mí sí. Probablemente porque yo no tenía ninguna expectativa real. Creo que Ariana Grande, Cynthia Erivo lo hacen maravillosamente. Ariana Grande nació para ser la Glinda, sí. Creo que lo hacen muy muy bien y me quedo con ganas de ver la segunda parte, aunque todo el mundo me ha dicho que el segundo acto de Wicked es el más débil de los dos. Yo diría que es débil, pero es el que tiene el comentario político más fuerte. Evidentemente carga con cosas un poquito que... Además, como que mete mucha información en poco tiempo. O sea, el primer y el segundo acto duran lo mismo, pero el segundo acto transcurre lo que pasa después de que Elphaba escapa y lo que sucede en el Mago de Oz. Pues, obviamente ahí también hay un reto para el director en la segunda parte, que me voy a aventurar a decir que me va a decepcionar otra vez. Pero pues yo esperaría que mejorara, porque Wicked primera parte me decepcionó mucho, precisamente por eso, por el gusto y el cariño que tengo del teatro musical como una forma de expresión que va más allá de la simple teatralidad, de la simple actuación. Me parece un medio que merece mucho más, tanto del público como de la gente que lo produce. Hay un odio a veces irracional, yo creo, hacia los musicales, porque también la industria se ha encargado de hacer malos musicales. Pero hay muy buenos musicales en el teatro, en el cine, que entienden muy bien, creo yo, esa magia que tiene ese tipo de medio. Y es algo que yo no vi en Wicked y que espero que esté en la segunda parte, aunque va a ser más difícil de por sí. Yo me muero por ver cómo Elphaba pasa de ser una animalista a intentar matar a Toto en el Mago de Oz. En breve. Veremos qué sucede en la segunda parte. Te la cuento. Y bueno, creo que con esto estamos llegando al final de nuestra discusión del día de hoy. Sí, pueden comentar cuáles fueron sus decepciones. ¿Cuáles fueron sus decepciones de ustedes? ¿Cómo? El cuervo. No. La vieron también como 3 personas. Sí. También tuvimos un problema con esa distribución. Yo no quiero... Si algo les puedo recomendar es no ver piratería en Telegram, no buscar Cinemario, no buscar Filter el Channel, no buscar Cinemundi 3.0. No lo hagan, la piratería es mala. Queremos que nos patrocine alguien en algún momento. Mi sueño es vender fotos de mi abuelo autografiadas por mí. Entonces, dame chance
de que no nos no nos bajen este bonito canal. Yo les recomiendo no entrar a ninguno de esos lados porque la piratería es mala. Sí. Vayan al cine, esperen a que llegue a su país. Aunque tengan que esperar como 2 o 3 años. Y si no llega, pues vayan a otro país a verlas, porque evidentemente eso es lo que hay que hacer. Por supuesto. Y bueno, con esta bomba antipiratería nos podemos despedir. Sí, en el próximo capítulo esperamos que Freddy nos diga qué sí le gusta, porque llevamos 2 episodios en los que lo único que hemos escuchado son quejas. Así que si quieren saber qué le gusta a Freddy, pongan en los comentarios o díganos en nuestras distintas redes sociales. Yo quiero ver qué es lo que le gusta a Freddy y les juro que en el siguiente capítulo lo voy a obligar a que hable de K-dramas o no sé, qué es lo que sea que disfrute. Uy, vean Dona. Entonces, muchas gracias por ver este capítulo, por haber llegado hasta este punto. ¿Dónde podemos encontrar? A mí me pueden escuchar aquí en su pantalla en este momento. En @sinestesia_. Y si quieren mis redes sociales personales, FerValencia4 en Instagram, que es donde más uso. Twitter, no, realmente solo me van a ver tuitear un par de cosas. Y del América. Así que, nada. Ahí me encuentran en @sinestesia_ también y en Fredorific con $D en todos lados. Y pues ya, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos fuimos. Bye.